En el marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, dirigida por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones, la Presidencia del Decanato tiene el honor de presentar la mesa Rescate Documental del Instituto Politécnico Nacional en los Archivos General de la Nación y Gonzalo Vázquez Vela del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la que participan el doctor Andrés Ortiz Morales y el doctor Abraham Valencia Flores, quienes nos narrarán la extraordinaria experiencia que tuvieron de encabezar los grupos de trabajo para ese rescate que es el más importante realizado en los últimos años acerca de la historia del Instituto Politécnico Nacional. Lo que encontraron y cómo lo encontraron y cómo lo hicieron es parte de la narrativa que nos van a presentar. Doctor Ortiz, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, maestro Modesto. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias al comité organizador de este evento por la oportunidad de dar a conocer el proyecto de investigación archivística que desarrolló la Presidencia del Decanato en cumplimiento de dos de sus funciones sustantivas. Una, formar y conservar el archivo histórico del Instituto, y segunda, difundir todos los materiales documentales sobre la memoria histórica del IPN que sirven de testimonio, evidencia e información. La Presidencia del Decanato promovió desde finales de 2017 el acercamiento con autoridades del Archivo General de la Nación, del que derivó la donación al Archivo Histórico del IPN de un facsimilar del periódico El Universal, del 1 de enero de 1936, donde se dio a conocer el anteproyecto elaborado por el Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional para el establecimiento del Instituto Politécnico Nacional. En la imagen vemos el acto de entrega de dicho facsimilar, el cual recibió el entonces director general del instituto, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, de manos de la directora general del Archivo General de la Nación, la doctora María de las Mercedes Vega Armijo. El evento se realizó el 1 de agosto de 2018 y con él fructificó la relación que iniciaba entre la Presidencia del Decanato y el Archivo General de la Nación. Posteriormente, el 24 de octubre de 2018, la doctora Mercedes de Vega Armijo y el doctor Mario Alberto Rodríguez, titulares del AGN y del IPN respectivamente, suscribieron un convenio de colaboración. Entre otros objetivos, uno de los principales fue modernizar los servicios archivísticos, promover el rescate, administración de documentos y el desarrollo de proyectos. En la imagen de la izquierda vemos la firma de dicho convenio que se realizó en las instalaciones del Archivo General de la Nación. Por otra parte, entre las consultas que atendió la administración del maestro Modesto Cárdenas García, presidente del Decanato, algunos de los usuarios del archivo histórico del IPN, que se localiza en el edificio del Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis, preguntaron por la existencia de una serie que contuviera los documentos que son evidencia y testimonio de las acciones que se realizaron para integrar el instituto. Dicha serie no existía en el área documental del archivo, por lo que entonces se solicitó a las autoridades del Archivo General de la Nación las facilidades para buscar y reproducir aquellos documentos que fueron fruto de los trabajos del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional y todos aquellos que resultaran antecedente y seguimiento de los mismos. En la imagen podemos ver un recorte de periódico que forma parte de documentos que se tienen en el archivo histórico, pero que se encontraban
sueltos, es decir, no formaban parte de una serie, y pues de ahí que hubiera la necesidad de iniciar este trabajo de rescate archivístico en el marco del convenio que se ha referido anteriormente. Entonces inició un trabajo de rescate, de investigación archivística en el Archivo General de la Nación, el cual se desarrolló entre 2018 y 2019. Se revisaron el Fondo Secretaría de Educación Pública y de él las series Instituto de Orientación Socialista, Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, el Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, y finalmente la serie Secretaría Particular de la Secretaría de Educación Pública. En total se revisaron 645 cajas AG12, que son el formato que podemos ver en la imagen, y se recibió por parte de las autoridades de la AGN la oportunidad y la facilidad de reproducir en formato electrónico las imágenes que dieran cuenta del proceso de integración del instituto. En total se fotografiaron, se reprodujeron 7.500 fojas aproximadamente. Ahora bien, dentro de esta búsqueda, de esta localización y reproducción de documentos, pues se tiene que hay documentos bastante relevantes para explicar el proceso de integración del instituto, y que en esta ocasión me da mucho gusto poder mostrarles. En primer lugar, el programa de educación pública del presidente Lázaro Cárdenas, fechado del 2 de diciembre de 1934, es decir, un día después de que asume el cargo de presidente de la República. Es un documento que está integrado por 30 fojas, se elaboró en la Ciudad de México, está mecanografiado en hojas tamaño carta, en papel bond, y como podemos ver en la imagen, la primera tiene el sello de confidencial. En general se encuentra en buen estado, es legible, y este documento menciona en 4 secciones la política educativa que seguiría el nuevo gobierno. En el primer apartado lo dedicó a explicar la trascendencia de la educación, el segundo a la escuela socialista. El tercero habla del programa basado en la realidad nacional, y el cuarto, los medios para realizarlo. Este último apartado menciona la creación de la Politécnica Nacional, con institutos que, dice el documento, ampliarían el acervo del saber humano para aplicar la ciencia en sus grados más altos a la solución de los problemas nacionales y a la creación de una nueva sociedad. Este documento es muestra de la gran apuesta que tenía el gobierno de Cárdenas por la educación técnica, apuntalando el progreso nacional, suscribiendo un compromiso colectivo y apostando por la modernización sustentada en ciencia y tecnología. El siguiente documento es un informe del DETIC con fecha del 31 de diciembre de 1934 a agosto de 1935. Este documento lo presentó Ernesto Flores Vaca, subjefe del Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial, el 18 de junio de 1935, mediante oficio al secretario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez Vela, y le informa que se había elaborado el proyecto para la creación de la Escuela Politécnica Nacional, tras la realización de juntas con los directores de escuelas técnicas, participación del ingeniero Juan de Dios Batis, y así como de funcionarios de otras dependencias de la SEP. Esta declaración que contiene el documento nos hace ver que desde comienzos de 1935 fue continuo el esfuerzo por organizar el sistema eficiente de enseñanza técnica, conectándolo a las necesidades del sistema productivo. Y observamos que a mitad del año ya se había avanzado mucho en la planeación de la nueva institución, que sería la responsable de la enseñanza técnica y tecnológica de México.
Del lado derecho podemos ver la mención de un proyecto para la creación de la Escuela Politécnica Nacional dentro del informe que rindió el funcionario, a quien podemos ver en el extremo derecho, Ernesto Flores Vaca, subjefe del DETIC, junto a el jefe, el ingeniero Juan de Dios Batis Paredes, quien a su vez se encuentra a un costado del secretario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez Vela. Otro documento importante es el oficio de Gonzalo Vázquez Vela al general Saturnino Cedillo, y que está fechado del 12 de septiembre de 1935. En este documento, firmado por el secretario de Educación, se comunica al secretario de Agricultura y Fomento la petición de que 3 de sus colaboradores se integrasen en el Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional. Ellos fueron Daniel Berumen, el primer veterinario que se dedicó al estudio de bovinos en México, Manuel Medina Peralta, ingeniero topógrafo e hidrógrafo, que formó parte de la Comisión Geodésica Mexicana, y Quintino Ochoa, quien había hecho trabajos sobre enfermedades causantes de la pérdida de cosechas en el país. El documento que vemos una parte del lado izquierdo es importante porque en él menciona el secretario de Educación el nombre del consejo que integraría al Instituto Politécnico Nacional, y se llamó Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional. Bien, continuando con la revisión de estos importantes documentos, tenemos que se encontraron también los oficios de funcionarios quienes, adscritos al Instituto de Orientación Socialista, se integraron en el Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional a fin de prestar sus conocimientos, experiencia en la integración y realización de los trabajos encomendados. Tenemos que participaron el licenciado Manuel Palacios Luna, quien era presidente del Instituto de Orientación Socialista y quien fue comisionado para atender la rama de orientación socialista dentro del Consejo. Se integró también el doctor Enrique Beltrán Castillo, quien era profesor en la Escuela de Bacteriología y Parasitología, presidente de la Sociedad Científica Antonio Alzate, y uno de los biólogos y botánicos nacionales más connotados. En el Consejo trabajaría en la rama de ciencias biológicas aplicadas, y lo podemos observar del lado derecho de la imagen. Finalmente, el doctor Manuel Gamio fue encargado de la rama de antropología y sociología. Era el antropólogo más reconocido del país. Sus participaciones en el Consejo condujeron a la incorporación de los estudios de antropología dentro del Instituto Politécnico Nacional, así como la propuesta de orientar el desarrollo rural como parte de los trabajos del nuevo instituto. Podemos observar en la imagen de la izquierda que los nombramientos de estos consejeros los realizó el jefe del departamento del DETIC, el ingeniero Juan de Dios Batis, de quien observamos la firma. Bien, el siguiente documento es un oficio dirigido al profesor Gabriel Lucio, quien fungía como subsecretario de Educación Pública y que en esta ocasión recibió por parte del ingeniero Juan de Dios Batis, jefe del DETIC, ¿sí?, un informe donde le narra la puesta en marcha de los trabajos del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional. Le informa de las personas que lo constituyeron y las actividades que realizarían, con el objetivo de definir los lineamientos, organización, planes de estudio, programas para el funcionamiento de la Politécnica. Se constituyó este consejo. Gonzalo Vázquez Vela designó a Juan de Dios Batis como presidente del mismo, a Ernesto Flores Vaca como vicepresidente y a Alfonso M. Jaimes como secretario. Y, a su vez, Juan de Dios Batis expidió 14 nombramientos de personas notables para
cubrir cada una de las ramas de estudio propuestas. Y lo podemos observar en el documento, que es da muestra de la integración de dicho consejo y que en esta ocasión está firmado por Juan de Dios Batis, quien, decíamos, le informa al subsecretario de Educación del inicio de los trabajos del mismo. Dentro de los trabajos ya del Consejo Técnico en pleno, tenemos que se ha rescatado el plan de la Escuela de Biología del IPN, elaborado por el connotado biólogo Enrique Beltrán. Este documento lo presentó al Consejo Técnico en noviembre de 1935 y en él expuso la importancia de que en el Instituto Politécnico se incluyesen elementos de enseñanza de biología dentro de las escuelas. También planteó instaurar una escuela de biología, donde se promoviera la enseñanza ligada a la investigación. Y para su organización propuso crear departamentos o divisiones que coordinaran los trabajos de cada rama o especialidad, reproduciendo elementos del modelo académico de las universidades norteamericanas, las cuales conocía bien el investigador Beltrán. En la imagen de la derecha podemos observar una importante reflexión que introdujo el investigador y que me permito leer. Dice: ligadas en tal forma la enseñanza y la investigación, se obtendrán importantísimos beneficios para la marcha de la escuela, tal como sucede en los centros de enseñanza superior en el extranjero, donde estos dos aspectos marchan inseparablemente unidos, ya que su artificial separación origina los más funestos resultados. El siguiente documento es un memorándum elaborado por Juan de Dios Batis y dirigido a Gonzalo Vázquez Vela. Trae la fecha del 4 de noviembre de 1935. En él, el ingeniero Batis solicita una ampliación de 550,000 pesos a lo asignado a los trabajos del DETIC, con el objetivo de dar cumplimiento a lo que había declarado el presidente Lázaro Cárdenas sobre la intención de instrumentar una Politécnica Nacional. En el documento que se muestra del lado izquierdo podemos encontrar la siguiente reflexión del ingeniero Batis. Si no se desea que el entusiasmo causado en la nación y en las masas estudiantiles por el anunciado establecimiento de la Politécnica Nacional sea un fracaso, se debe buscar la manera de que este mínimo presupuesto sea otorgado, pues de otra manera no podrá haber escuela politécnica, sin los laboratorios, talleres y campos de experimentación que son básicamente fundamentales para esta clase de estudios. Observamos cómo Juan de Dios Batis, además de funcionario que trabajaba en la organización e integración del instituto, además le correspondió la tarea de batallar por la asignación de recursos para hacer realidad una institución de calidad donde se pudiese realizar enseñanza y prácticas que son la base de la formación de un técnico, de un profesionista en las ramas que se proponían para la Politécnica. El siguiente documento es un informe sintético de las labores del DETIC, el cual tiene fecha de noviembre de 1935. En el documento, Juan de Dios Batis hizo del conocimiento del secretario de Educación la importancia de incrementar el presupuesto con el compromiso para cumplir el compromiso del presidente Lázaro Cárdenas respecto a la creación de la Politécnica Nacional. El ingeniero Batis, quien colaboró arduamente en los trabajos del Consejo, participó en la elaboración de planes y programas de estudio que darían un nuevo cauce a la educación técnica del país y que estos trabajos se vieron culminados con la apertura del Instituto Politécnico Nacional en 1936, con la apertura de los cursos brindados por las escuelas que lo integraban. En la maqueta vemos a Juan de Dios Batis mostrando a funcionarios e invitados el proyecto de instalaciones de la Politécnica, ya del Instituto Politécnico Nacional en el área de Santo Tomás, y del lado derecho el documento mencionado.
El siguiente documento se trata de las designaciones de responsables de obra para el área de Santo Tomás y está fechado de noviembre de 1936. En este documento, el ingeniero Batis le refiere al jefe, del Departamento Administrativo de la Secretaría de Educación Pública, que en noviembre de 1936 designó al ingeniero Wilfrido Massieu como jefe, como director de las obras del Instituto Politécnico Nacional, y a los ingenieros Valentín N. Venegas y Guillermo E. Ramos como sus colaboradores y encargados de obras específicas. Batis consideró que ellos eran los indicados para asumir esa responsabilidad por los puestos que desempeñaban dentro de las escuelas técnicas y por sus antecedentes de honradez y competencia acreditados dentro y fuera del gobierno, en palabras del propio Batis. El ingeniero Massieu fungía entonces como director del Instituto Técnico Industrial y, de acuerdo con este documento, las obras de adaptación y construcción en los nuevos edificios se iniciaron el 19 de noviembre de 1936. Nuevamente vemos al ingeniero Batis en la imagen de la derecha, mostrando al presidente Lázaro Cárdenas la maqueta con las instalaciones proyectadas para el Politécnico Nacional en el área de Santo Tomás, y a sus espaldas al encargado de la obra, el ingeniero Wilfrido Massieu. El siguiente documento es la autorización para modificar los edificios del Instituto Técnico Industrial, que tiene fecha del 17 de abril de 1937. Previamente, el licenciado Gonzalo Vázquez Vela dirigió oficio al secretario de Hacienda y Crédito Público en diciembre de 1936 para solicitar las modificaciones al inmueble que ocupaba el Instituto Técnico Industrial. Y Vázquez Vela se refirió de la siguiente manera: con motivo de la construcción de los edificios para el Instituto Politécnico Nacional, se hace necesario modificar algunos de los ya construidos, por lo que muy atentamente suplico a usted se sirva permitir que el Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial pueda hacerlo en lo referente a la construcción del gimnasio, almacén y taller de maquetas, para que se pueda aprovechar en el edificio que fue construido para talleres en el Instituto Técnico Industrial. Y vemos en el oficio que aparece del lado izquierdo la respuesta, fechada del 17 de abril de 1936, viene de oficio por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales, concediendo el permiso solicitado por el secretario de Educación Pública, y del lado derecho podemos ver cómo se materializó la adecuación de las instalaciones en el Instituto Técnico Industrial a fin de recibir aulas, laboratorios, talleres que ocuparían las escuelas que integraron al Instituto Politécnico Nacional en sus inicios. En el área de hemeroteca del Archivo General de la Nación se localizó el periódico con la nota que podemos ver del lado derecho, donde el diario El Nacional reportó que el 20 de noviembre de 1940 se realizó el homenaje que la comunidad politécnica rindió a sus fundadores, Lázaro Cárdenas, Gonzalo Vázquez Vela y Juan de Dios Batis. En el palco de honor, según lo que dice la nota, en el palco de honor del Estadio Salvador Camino Díaz se encontraban el ingeniero Juan de Dios Batis, jefe del DETIC, el general Alberto Zuno Hernández, director del Colegio Militar, y el ingeniero Alfonso M. Jaimes. Después de la ceremonia cívica en las instalaciones del instituto, se sirvió un banquete para 1,200 personas, y fue ahí donde el ingeniero Wilfrido Massieu entregó a Batis una medalla de oro con la leyenda "El profesorado de las escuelas técnicas a su fundador, creador e impulsor, Juan de Dios Batis". Del lado izquierdo en la imagen podemos ver el momento en el que recibe de manos de un funcionario de la Secretaría de Educación el reconocimiento como fundador el ingeniero Juan de Dios Batis,
y a sus espaldas, portando lentes, se encuentra el ingeniero Wilfrido Massieu, quien fue uno de los organizadores de ese evento que reportó la nota periodística. Gracias al apoyo de los directivos del Archivo General de la Nación, se pudo realizar la búsqueda y rescate de documentos generados por el DETIC en la década de 1930. Y esto derivó en que la subdirección del Archivo Histórico del Instituto Politécnico Nacional, adscrita a la presidencia del decanato, pudiera integrar la serie documental Orígenes y Fundación del Instituto Politécnico Nacional, 1930-1940. Esta serie se incorporó al área documental del archivo del IPN y se abrió, en el Fondo Archivo General de la Nación, en la sección Secretaría de Educación Pública, y ahora sí, se abrieron las series Instituto de Orientación Socialista, integrada por 31 expedientes, Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica, integrada por 39 expedientes, Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, con 137 expedientes, y la subserie Archivo Gonzalo Vázquez Vela, que se conformó de 800 fojas, y esta procede del archivo de la Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el archivo del secretario de Educación, Gonzalo Vázquez Vela, de la cual nos hablará el doctor Abraham Valencia Flores enseguida. Y bueno, qué mejor manera de celebrar los 85 años del Instituto Politécnico Nacional que con la integración de un acervo que enriquece de manera notable la memoria documental que resguarda el archivo histórico del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ortiz. Tiene la palabra el doctor Valencia. Adelante. No se le escucha, doctor Valencia. Muchas gracias, maestro. Sí, muchas gracias, doctor Andrés Ortiz. Me recordó su plática una frase del historiador Lucien Febvre, que dice: el historiador no va rondando al azar a través del pasado, como un trapero en búsqueda de despojos, sino como que parte con un proyecto preciso en la mente, un problema a resolver, una hipótesis de trabajo a verificar. Ese objetivo lo trazó el maestro Modesto Cárdenas. En cuanto a la búsqueda de los documentos que dieron cabida a los inicios del Instituto Politécnico Nacional, la participación del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica Nacional y el esclarecimiento de estos inicios, de los inicios de nuestra gran institución. Elementos que aún quedaban en el aire y que gracias a esta documentación es importante referir que se tienen y que se incorporarán al archivo histórico del IPN. En el caso del archivo Gonzalo Vázquez Vela, como comentaba el doctor Andrés Ortiz Morales, paralelo a la búsqueda que se hizo en el AGN, pues se llevó a cabo la búsqueda documental sobre los inicios del IPN en lo que es el archivo del secretario de Educación Pública de ese momento, Gonzalo Vázquez Vela. El archivo Gonzalo Vázquez Vela está conformado por cerca de 3,000 fotografías, medio centenar de libros de texto, memorias, informes, boletines y también documentación personal que va de los años de 1893, fecha de nacimiento del licenciado Vázquez Vela, a 1963, fecha de su fallecimiento. Como vemos, pues es contemporáneo a 3 años menor que el ingeniero Juan de Dios Batis, 2 años mayor que el general Lázaro Cárdenas, 1890, 1893, 1895. Ese es el lustro en que nacieron los fundadores de nuestra institución. La información del archivo Gonzalo Vázquez Vela fue donada al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la hija menor del licenciado Gonzalo Vázquez Vela, Carmen Vázquez Gil. La recibió la doctora María Teresa Franco,
como directora general del INAH, y el secretario de Educación Pública de ese momento, el licenciado Emilio Chaufet. De este acervo documental se obtuvieron cerca de 800 documentos, de los cuales ingresarán al archivo histórico y quedarán como testimonios de los inicios de nuestra institución y como una serie también documental de la cual no contaba el archivo histórico de nuestra institución. Como vemos, hay fotografías importantes que se rescataron, desde su paso por el colegio preparatorio hasta la Escuela de Derecho allá en Veracruz, su trabajo como secretario de gobierno en el primer periodo de gubernatura de Adalberto Tejeda, de 1920 a 1924, y posteriormente también como subsecretario de gobierno de Adalberto Tejeda, de 1928 a 1932. Como se sabe, durante el periodo de Adalberto Tejeda, con quien tuvo una relación personal, pues hubo avances importantes en el ámbito de la educación, los primeros experimentos de la educación socialista, los trabajos en común con la reforma agraria contra los hacendados, el apoyo a las ligas, a la Liga de Comunidades Agrarias allá, una serie de elementos pioneros de la educación en nuestro país, por ejemplo, las bibliotecas públicas, unas bibliotecas móviles, una campaña antialcohólica, y fotografías, por supuesto, cuando toma la candidatura como para gobernador del estado de Veracruz por parte del PNR 1932, y como fotografías y documentación también importante de ese periodo, 1932 a 1936, que empata con la designación del mismo como secretario de Educación Pública por parte del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Hay documentación importante que nos habla de ese periodo, por ejemplo, una serie de cartas de carteo que va a tener con Ignacio García Telles, el primer secretario de Educación Pública del gobierno de Lázaro Cárdenas. Sabemos que tras la ruptura con Plutarco Elías Calles, Plutarco Elías Calles, pues se cambia el gabinete y toma posesión como secretario de Educación Pública Gonzalo Vázquez Vela. Para dar continuidad a todos los elementos que nos platicó el doctor Andrés Ortiz Morales en cuanto al programa de educación pública presentado por el general Lázaro Cárdenas el 2 de diciembre de 1934, y para dar continuidad de todos los planteamientos y compromisos que se habían hecho desde el plan sexenal, y por supuesto los trabajos de conformación del Instituto de Orientación Socialista, los elementos de la educación técnica y educación socialista, pues Ignacio García Telles acompañó a esta carta dirigida a Gonzalo Vázquez Vela de todos los elementos que se estaban trabajando en relación a la educación técnica. Su obra de Socialismo de la Cultura, para que el nuevo secretario de Educación Pública diera continuidad a los planteamientos que se habían propuesto por el general Lázaro Cárdenas. Hay otros documentos importantes, una serie de carteos, por ejemplo, con escuelas que se irán incorporando al Instituto Politécnico Nacional durante 1937. Esta, por ejemplo, es una carta de agradecimiento de Alejandro Carrillo, que era subdirector de la Universidad Gabino Barreda, que tenía en su seno lo que es la Escuela de Bacteriología, posteriormente Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y le da un agradecimiento a Gonzalo Vázquez Vela por el apoyo recibido por parte de la Secretaría de Educación Pública para que la Universidad Gabino Barrera no dejara de existir. Es decir, la Universidad de Gabino Barrera necesitaba presupuesto en esos momentos, y ya se visualiza a partir de estos documentos el apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública y la posible incorporación de la Escuela de Bacteriología a lo que será el proyecto del Instituto Politécnico Nacional, adaptando sus planes y programas de estudio al nuevo modelo politécnico que saldrá del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica, como nos habló el doctor Andrés Ortiz. Hay otros documentos importantes que empalman con lo que se expresó también anteriormente en los acervos documentales del AGN. Por ejemplo, esta es una felicitación a Gonzalo Vázquez Vela del 12 de noviembre de 1935, en donde lo felicitan por haber hecho trabajo de búsqueda de recursos para que hiciera posible los laboratorios y los talleres de la Escuela Politécnica. Hay que recordar que en ese momento, a inicios de noviembre, Juan de Dios Batis les dijo tanto al secretario de Educación Pública como al presidente de la República si
Si no se conseguían los recursos, el compromiso de la Escuela Politécnica planteado en el plan sexenal y en el programa educativo no iba a ser posible. Entonces se ve que fue un trabajo conjunto tanto de Juan de Dios Batis como de Gonzalo Vázquez Vela por hacer posible que los recursos llegaran a la constitución de la Politécnica. Hay otros documentos importantes, por ejemplo, paralelo a lo que nos comentaba también en el rescate documental del AGN, lo que hizo, por ejemplo, el biólogo Enrique Beltrán, de traer documentación y planes de estudio de diferentes latitudes, en este caso los Estados Unidos, pues también Gonzalo Vázquez Vela recibió mucha documentación sobre la educación técnica en diferentes latitudes del mundo. Por ejemplo, en este documento le dice Francisco del Río a Gonzalo Vázquez Vela, dice, le diré en primer lugar que ya estoy terminando todos los datos relativos a la escuela vocacional, que equivale a la Politécnica, que con todo lo que usted va a implementar y cuyos datos comprenden todo lo que refiere a su organización, programas y planes de estudio. Es decir, lo ponían como un fundador importante, un propulsor fundamental de la Escuela Politécnica, y estaba recibiendo documentación que él posteriormente hizo llegar al Consejo Técnico de la Escuela Politécnica. Hay otra serie de carteos, por ejemplo, estos agradecimientos que se le dan tanto a Gonzalo Vázquez Vela como a Juan de Dios Batis por parte de varias escuelas que se integrarán al Politécnico en 1937-38. Entre ellos, por supuesto, esta carta del director López Vallejo de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, en donde agradece el apoyo presupuestal y la incorporación de dicha escuela al Departamento de Enseñanza Técnica, Industrial y Comercial cuando ella tenía problemas presupuestales. Es decir, se va respaldando a varias escuelas tanto en su enseñanza, tanto en su oferta educativa, tanto en sus planes y programas de estudio, como en el apoyo presupuestal para su sobrevivencia y posteriormente en su incorporación al modelo politécnico. Claro, adaptándose en tiempos de enseñanza, como en planes y programas de estudio, a lo que saldrá del Consejo Técnico de la Escuela Politécnica el 1 de enero de 1936. Hay fotografías importantes en este archivo documental, en esta fotografía que también ya mostró el doctor Andrés Ortiz, pues se ve los trabajos gustosos del grupo principal que estuvo trabajando tanto en la consumación, construcción, adaptación de los edificios de infraestructura como los planes y programas de estudio. Está Gonzalo Vázquez Vela, el secretario, Juan de Dios Batis, Wilfrido Massieu, que era el dirigente de las obras, está Flores Vaca, y atrás de Flores Vaca aparece otro personaje importante ya con visos a incorporar la Escuela de Bacteriología, que es Diodoro Antúnez Echegaray, que era el segundo a mando de dicha institución. Estas son fotografías importantes que se encuentran en el archivo Gonzalo Vázquez Vela. Hay otras documentaciones, por ejemplo, esta disposición reglamentaria para la Escuela Politécnica Nacional, firmada por Wilfrido Massieu y Juan de Dios Batis, también aprobada por Gonzalo Vázquez Vela, en donde se ve que pensaban respaldar jurídica normativamente a la nueva institución. Así como el general Lázaro Cárdenas, en octubre de 1940, saca el decreto de respaldo a varias carreras que se impartían en nuestra institución, pues tanto Gonzalo Vázquez Vela como Juan de Dios Batis y Wilfrido Massieu, en ese momento director de nuestra institución, sabían de la necesidad de pasar, de respaldar legalmente ante el cambio de gobierno que se avecinaba ya en diciembre con el ascenso de Manuel Ávila Camacho. Hay otros documentos importantes. Este documento también se entrelazó con lo encontrado por el doctor Andrés Ortiz y su equipo de trabajo allá en el AGN. Esta es la invitación de noviembre de 1940, firmada por el director de esos momentos, el ingeniero Wilfrido Massieu, a los 3 fundadores de la institución: el general Lázaro Cárdenas, presidente de la República, Gonzalo Vázquez Vela, Juan de Dios Batis. La invitación de noviembre de 1940 para que el 20 de noviembre, el día de la Revolución, se llevara a cabo este evento, que también se tiene el respaldo de la búsqueda hemerográfica que se hizo allá en el AGN, en donde asistieron solamente Gonzalo Vázquez Vela y Juan de Dios Batis, pero queda como testimonio importante de los 3 fundadores,
respaldados precisamente por una figura también importante como lo es Wilfrido Macio, que es el director de ese momento. Aquí parte del evento, algunas fotografías también que se encontraron, fotografías en el Estadio Salvador Camino Díaz, en donde pues ahí se ven los estandartes hacia el fundador ingeniero Juan de Dios Batis. El respaldo, ahí se ve a Juan de Dios Batis en la otra fotografía emocionado, igual el licenciado Gonzalo Vázquez Vela, junto a ello pues hubo una serie de tablas gimnásticas y actos deportivos en donde pues los festejados o los homenajeados se vieron gratamente agradecidos. Ahí vemos parte de las actividades llevadas a cabo. Hay otra serie de documentos, por ejemplo, un documento importante que empalma también con lo presentado en el informe del DETIC de 1940, en donde se habla de la consumación o la construcción del Politécnico. Pues está este informe de 1940, se llama el Sistema Nacional de Enseñanza Técnica, que también se buscaron entregárselo a Manuel Ávila Camacho para que tuviera una idea general de los trabajos que se hicieron durante ese periodo en el ámbito de la educación técnica, y como vertiente o como columna principal de todo este sistema, el Instituto Politécnico Nacional. Al referirse al Instituto Politécnico Nacional en 1940, ante los visos de cambio en la política educativa que se avecinaba con Manuel Ávila Camacho, tanto Batis como Gonzalo Vázquez Vela dicen: el Instituto Politécnico Nacional constituye por sí solo la unidad de enseñanza técnica en el país. Es el centro de cultura superior puesto a disposición de las masas proletarias y a través del cual tendrán que operarse las transformaciones de los sistemas de la producción, del cambio y de la salubridad en México. Es parte de lo que se dice en este informe, es el respaldo a lo que se venía a venir con la política educativa del gobierno de Manuel Ávila Camacho. Esta es parte de la información que se encontró en el archivo Gonzalo Vázquez Vela y que de alguna u otra manera empalma con lo encontrado, por supuesto, una mayor investigación en el caso del AGN, pero que nos habla de los inicios del Instituto Politécnico Nacional, esta serie que se incorporará al archivo histórico de nuestra institución y que quedará como testimonio documental para futuras generaciones de politécnicos y de investigadores que se dediquen a la educación técnica en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias, maestros. Cedo la palabra, maestro. Muchas gracias, doctores Ortiz y Valencia, por esta extraordinaria conferencia. Estamos oyendo con mucha atención y efectivamente revelan cosas nuevas. Nos muestran documentos que no habían sido leídos o mostrados en 85 años de vida de nuestra institución. Termina el documento con una frase o la presentación con la frase de un documento que revela la alta valoración que los autores o los que lo ayudaron a realizarse tenían en el Instituto Politécnico Nacional. Revela también el esfuerzo enorme que hicieron para construirlo, para fundarlo, porque no solamente implicó recursos económicos, como se ve, sino en un esfuerzo colectivo de gente notable y más aún basados en la experiencia propia y en la experiencia internacional. Tuvieron que conseguir datos acerca del estado de la enseñanza técnica en Europa y Estados Unidos. Todo esto hizo que esa generación viera el futuro inmediato con optimismo, porque tuvieron la capacidad de crear una institución de esta naturaleza que es símbolo de excelencia en los tiempos actuales. Qué bueno que ustedes revelan algunos aspectos interesantes, por ejemplo, los fundadores, por ejemplo, la preocupación por la vinculación entre educación e investigación, entre la teoría y la práctica, entre las clases académicas y el uso de la mano a través de los talleres. En fin, es por lo tanto una institución peculiar, original de la enseñanza técnica, producto del esfuerzo creativo de
de gente de la Revolución Mexicana para ser factor importante en el proceso económico del país. Pues esperamos que al conocer esta conferencia la comunidad politécnica sienta más orgullo por su institución, se fortalezca la identidad entre nosotros y celebremos con optimismo este 85 aniversario de nuestra institución. Muchas gracias por su conferencia.